Estos carrotanques no han entregado hasta el momento agua potable. Estamos hablando de más de 40.000 millones de pesos que se destinaron para esta misión. Cometió un error al nombrar a este tipo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, es probable. Y el mismo gobierno ha puesto una denuncia penal para investigar estos hechos de corrupción. Es voluntad política para que llegue el agua a La Guajira. Le quería preguntar a Paula, que está llevando como a cabo la investigación de López, si ella sabe y conoce más nombres de actores políticos o funcionarios públicos que estarían implicados en esta investigación de La Guajira, aparte de ya los mencionados jefes de los clanes de La Guajira. Lo tendrá que determinar las autoridades, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. Lo que nosotros sí revelamos es que detrás del señor Lucho Gómez Pimienta hay todo un clan político que es el que desde muchos años ha estado detrás de la contratación en La Guajira y en este caso detrás de los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces aquí aparece el señor Lucho Gómez Pimienta, así es conocido en la región, Luis Gómez Pimienta, aparece el señor Javier Rojas, estos dos personajes mencionados por el señor Olmedo López, y también aparecen en los otros clanes políticos como el senador Carlos Trujillo, Juan Loreto Gómez, entre otros importantes políticos del Partido Conservador. Y bueno, el señor Olmedo López, a pesar de que estaba ahí, era un personaje muy cuestionado. Se le ha cuestionado no por solo este contrato, sino ya les mencioné lo de la tragedia en Piojó, lo de los carrotanques en La Guajira, también por numerosos contratos de ollas comunitarias, porque las fundaciones dicen que debían recibir los alimentos, pero lo mismo, han reclamado que no se les estaban girando los recursos completos. Entonces tenemos ya carrotanques de La Guajira. Esto de las ollas comunitarias también afecta la política de no hambre hambre cero de Gustavo Petro. Entonces también está afectando mucho como lo que el gobierno quería hacer para ayudar a los más vulnerables. Y dicen las personas que de estas ollas comunitarias que iban a recibir los dineros, los recursos, que todo empezó desde que Olmedo López llegó a la dirección de la unidad de riesgo. Además, el concejal Daniel Briceño denunció que Olmedo López entregó contratos directos por más de 900 millones de pesos en medio de la emergencia del fenómeno de la Niña, y la verdad hasta el momento no hay claridad sobre esa plata. Como recuerdan, por medio del decreto 2113 de 2022, firmado por el presidente Gustavo Petro, se declaró la situación de desastre de carácter nacional debido al fenómeno de la Niña. Y durante este periodo, pues como ustedes saben, se otorgan facultades al gobierno nacional para transferir recursos y tomar estas medidas necesarias para enfrentar pues a estas crisis y ayudar a la población afectada. Pero luego de revisar la contratación que López habría hecho dedos, se encontró que hay 88 contratos por un valor total de 956.000 millones de pesos. Se sabe, como ya lo hemos mencionado, que en estas tragedias, pues estos recursos pueden dirigirse libremente. Pero eso que hizo Petro de la situación de emergencia se lo tumbaron, ¿no? O sea, en La Guajira. También hay en que La tener Guajira, en cuenta. pero estamos hablando del fenómeno de la Niña. Ah, ok. Pero creo que ese también se lo tumbaron, ¿no? No. Sí, lo que pasa es que cuando Petro y el gobierno fue a La Guajira el año pasado, ellos crearon como una hoja de ruta jurídica para solucionar todos estos problemas. Pero la Corte Constitucional tumbó estos decretos porque tienen marcos inconstitucionales que no tuvieron en cuenta pues el equipo del gobierno. Entonces lo que yo veo es que hay una gran voluntad del gobierno por solucionar el tema de La Guajira, pero por un lado la Corte declara inexequible, es decir, que quedó mal el marco jurídico, pero por otro lado, primero es este señor que mencionaba Paula, Luis Gómez Pimienta, el man renunció al cargo, o sea, el man se le descubre el cuestionamiento, todo el mundo renuncia, dejan tirado el tema de La Guajira, pero el hecho es que hoy, 4 de marzo, los problemas de La Guajira continúan por la inexequibilidad, bueno, por lo inexequible que declaró la Corte, pero además por esta cadena de renuncias y cuestionamientos que tiene el equipo que nombró el presidente Gustavo Petro. Llama la atención que primero en la unidad de gestión del riesgo había llegado Javier Pava, que era un hombre de confianza de Petro, que fue el que manejó el organismo de desastres aquí en Bogotá, que se llama IDIGER, y este señor fue reemplazado por Olmedo. Sí. Entonces digamos que es evidente que el gobierno lamentablemente
por los guajiros, por Colombia, por las contradicciones que hay en términos de transparencia, que se rodee de personas pagando favores burocráticos. Todo esto termina en la denuncia del mismo gobierno contra Olmedo López. Entonces, por un lado, pues sí está esa transparencia, esos hechos que el secretario de Transparencia documenta, que saca la W. Yo creo que eso es muy rescatable porque por lo menos en mi experiencia como periodista, yo por primera vez veo a un secretario de Transparencia denunciando estas cosas, porque en el pasado los secretarios de Transparencia que han nombrado, pues nunca tramitaban estas denuncias, realmente era un puesto también burocrático. No, y si lo hacían, si tramitaban algunas denuncias, era como para ataques a otros personajes. Nosotros denunciamos aquí, ya políticos, tocando también este temita y apartándonos un poquito, pero en relación con el tema de la Secretaría de Transparencia. Nosotros mencionamos aquí cómo en el 2014 la Secretaría de Transparencia denunciaba a la ONP por presunta corrupción, pero al parecer 7 años después a la persona que habían denunciado la sacaron como absuelta. También esa misma denunció, ya después de que sacaron a esta persona como absuelta, le dio un premio Simón Bolívar a una periodista famosa. Entonces, como que también se puede utilizar esta institución para realizar varios ataques, pero en este caso sí es sorprendente lo que está pasando, porque también esta denuncia de los carrotanques en La Guajira llega poco después de cómo el secretario de Transparencia dice que hay un marco de impunidad en Colombia que es como el 94%, pero en La Guajira, según lo que ellos mencionaron, del 97.5%. Entonces uno ya podría explicarse ahí en esos casos por qué los clanes políticos están tan enquistados allá, por qué no avanzan las investigaciones, por qué La Guajira sigue sin agua. Pero tú ibas a decir algo, Lau. Sí, es que acá quiero mencionar un poco lo que está comentando nuestra audiencia, que en un punto hemos sido ya más de 400 conectados. La gente está diciendo que este canal de quién es, están criticando directamente a Petro. ¿Por qué no podemos ver este canal que hablan de Petro? Otras personas defienden lo que estamos diciendo, están diciendo la verdad, aunque sea cruda y de fraude. Pero acá, como mencionamos, estamos diciendo que le abonamos al gobierno que el secretario de Transparencia por primera vez se denuncia a sí mismo para mostrar lo que está pasando, porque el objetivo del gobierno nacional es ayudar a los más vulnerables. Entonces estas cosas afectan muchísimo. Como les comentamos, estos carrotanques no han entregado hasta el momento agua potable. Estamos hablando de más de 40.000 millones de pesos que se destinaron para esta misión y no se ha completado. Tampoco ha llegado los recursos completamente a las ollas comunitarias y afecta la política de hambre cero del gobierno de Gustavo Petro. Cometió un error al nombrar a este tipo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, es probable. En este momento están intentando como no sé, como salir de ahí, como nombrar a alguien más que se lleve a cabo la investigación. Pero ustedes, ¿qué opinan de los comentarios de nuestra audiencia que están diciendo que si este canal no es para uribistas, que terrible? ¿Qué opinan? Bueno, lo primero es que pues, son posiciones respetables, pero lo que yo le diría a la audiencia es que los periodistas y los medios de comunicación no existen para ratificar nuestras convicciones políticas o para ratificar nuestros prejuicios políticos. Nosotros aquí estamos planteando un tema que tiene unos hechos que el mismo presidente Gustavo Petro está reconociendo que son irregulares y que el mismo gobierno ha venido denunciando. Por lo tanto, darles elementos a la opinión pública para que pueda comprender qué es lo que está pasando en la unidad de riesgo, pues es un valor que adquiere la opinión pública para formar sus opiniones. Nosotros siempre seremos críticos en la medida en que existan informaciones y argumentos e incluso nuestras propias opiniones, pero aquí no se trata de calificarnos de antiuribistas o de petristas, sino que simplemente estamos informando sobre un tema que es de interés público y estamos contando los planteamientos y el contexto de lo que está pasando. El señor Olmedo tuvo nexos con las personas contrarias al petrismo, llega a este cargo por eso, tuvo un papel determinante en la campaña y el mismo gobierno ha puesto una denuncia penal para investigar estos hechos de corrupción. Por lo tanto, que no es un ataque al gobierno, estamos poniendo simplemente sobre la mesa algunos hechos, pero valoramos que nuestra audiencia pues también nos controvierta, eso también es legítimo. Pero el periodismo, digamos, no puede convertirse en un tema de alabanza a un gobierno, sino que debe ser un papel, y el papel es ser contrapoder, es hacerle críticas a los gobiernos. Esa realmente es la existencia del periodismo y el papel del periodismo. Sería que se llama Libre Pensadora, dice, no tenía que nombrar pícaros, godos, derechosos de ninguna manera, pues también es un análisis válido, que es lo que decimos, como para poder hacer que sus reformas pasaran en el Congreso, tuvo que pagar
favores políticos a algunos partidos con los que se tuvo que unir para esas cuotas, y ahí pues se está demostrando que pues, las consecuencias de haber realizado esto. Yo les quería comentar además ya para ir cerrando todos esos cuestionamientos de Olmedo López, es que desde el 2019, desde septiembre de 2019, Olmedo López había sido investigado penalmente por el delito de administración desleal. O sea, desde 2019 el señor ya estaba siendo investigado penalmente. La denuncia fue hecha por sus ex socios, quienes lo acusaron de apropiarse fraudulentamente del dinero de una empresa que hoy en día está en reorganización. O sea, los socios con los que él tenía esa empresa lo denunciaron y dijeron, este tipo está desviando los recursos. O sea, no sabemos a dónde se están yendo. Dicen que a partir de 2015 empezaron los problemas financieros de la empresa por el gasto y desvíos de recursos que eran llevados a cabo por Olmedo López. Nunca entregó los extractos y jamás justificó el gasto de por lo menos 98 millones de pesos en esos 4 años. Y dicen que de ahí viene ese préstamo que se hace de los 300 millones de pesos que finalmente llegan a la campaña de Gustavo Petro. Entonces, como les digo, si uno se ponía a ver la hoja de vida de Olmedo López antes de que fuera nombrado el pasado 28 de abril como director de la unidad de riesgo, ya encontramos como muchos problemas que son hechos, que están ahí, de porque este tipo era un politiquero que lo que seguramente iba a llegar a ese cargo era a robar. Que, por ejemplo, digamos, a mí se me ocurrió en este instante del programa plantearles a ustedes que se ha hecho una discusión en los medios de que no, que es que los técnicos somos nosotros, que ahora Petro está metiendo políticos, que llenando los cargos. No, yo, por ejemplo, no opino eso. Que Carlos Carrillo llegue a la unidad de riesgo es una garantía, por lo menos que los blinde contra la corrupción, o que van a tener a un tipo ahí que va a presionar en la medida en que haya algo irregular, situación diferente que ocurre con Olmedo. Yo pienso que ese tema de los técnicos y los políticos hay que verlo con rigurosidad, en el sentido en que hay que ser técnicos, hay que conocer a lo que uno se enfrenta en la administración pública y son muy válidas esas críticas, pero lo que realmente necesita Colombia para las transformaciones es voluntad política para que llegue el agua a la Guajira, voluntad política para que la universidad pública se fortalezca, voluntad política para que la corrupción se acabe, ¿sí? Pero no es que uno tenga solamente que nombrar las personas que dice la derecha o el uribismo que son técnicos, cuando distintos personajes que han sido técnicos hoy en día están enfrentando un proceso judicial, como el señor Pierre García, lo que pasó con el OCAT Paz en el gobierno de Iván Duque. Y aquí nos podríamos quedar con distintos escándalos de corrupción en donde llegan gente que estudió en Harvard, que estudió en Stanford, que es que yo estudié en Oxford. Entonces, eso no es el único requisito para hacer una administración pública transparente. Lo primero que hay que tener es una voluntad política de cambiar y de hacer una transformación que, a mi manera de ver, yo conozco a Carlos Carrillo, si hay que criticarlo, lo criticaremos, pero yo creo que la hoja de vida que él ha tenido de sus denuncias en el Consejo de Bogotá muestran que el gobierno tiene una voluntad política por tapar. Y también pues su capacidad para ser autocrítico cuando defiende, por ejemplo, el proyecto político de Gustavo Petro o algo así, que él también, por ejemplo, a veces habla de que el uso excesivo de Twitter de Petro o ciertos nombramientos. Y tú, hablando del tema técnico, hablamos de un técnico, de un economista, estaba mirando en su hoja de vida, que le dio pues un contrato de carrotanques para La Guajira a una empresa que se dedicaba al comercio, importación, exportación de abarrotes y productos enlatados como sardinas, distribución de toda clase de carne, de animales muertos para el consumo humano e importación de vehículos, entre otros. Severo economista, el Piro. Entonces, pues ahí es cuando uno dice realmente, o por ejemplo, yo hallé mucho el sentido cuando Irene Vélez llegó a al Ministerio de Energías, de Minas, porque pues aunque era una filósofa, pues ella pues encaminaba como ese cambio que tenía que ver la perspectiva de la explotación del gobierno. Pero pues también me parece que igual, a pesar de que esté esa discusión, si, aunque ellos no lo sean, si deben estar rodeados de personas que les den esos, pero más que confianza, como esos conocimientos de la parte técnica en cada institución. Porque también, sí, porque igual también podemos terminar en que pues no se hagan los recursos o no se apliquen los recursos como son debidos por desconocimiento.
Sí, y bueno, derecho, pues ya que les mencioné, les di la introducción de lo de la investigación por el delito de administración desleal que se llevaba a cabo desde septiembre de 2019 en contra de Olmedo López. El abogado de las víctimas, o sea, sus ex socios, quienes hicieron las denuncias, también ha hablado de este tema y ha contado acerca de los 300 millones de pesos que les cuento que llegaron a la campaña de Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo en la W, que ha llevado a cabo la investigación. Vamos entonces en cuanto al proceso penal que cursa en contra del señor Olmedo de Jesús López Martínez, un proceso que actualmente se tramita en la Fiscalía 41 seccional del municipio de La Estrella. Este proceso penal llama bastante la atención y, como bien decían ustedes, es un proceso en el cual ha tenido un tiempo suficiente para que la justicia finalmente adelante esa entrega de ese escrito de acusación en contra del señor López Martínez. A la fecha nos encontramos frente a una cantidad de elementos desbordados con los cuales se pretende probar la responsabilidad del señor López en cuanto a esa administración desleal. Es que mírese que el mismo auditor contable, bien lo decían ustedes, el 25 de abril del año 2021 nos dice, mire, vea, entre 2013 y 2019 el señor Olmedo ya se había apropiado de una suma, al parecer, de 800 millones. Pero vamos simplemente a ser concretos en un punto en particular. ¿Es cuál? Un préstamo el cual, por medio del representante legal, que para la fecha era el señor Fernando Alberto Granados, íntimo amigo ligado a ese vínculo de amistad que tenía con Olmedo, le dice, mira, préstame 300 millones, esos 300 millones finalmente van a la cuenta personal del señor López, pero lo que preocupa en parte es una cosa, es que los 300 millones se decía en aquella oportunidad que él los utilizó como préstamo personal, y ese préstamo personal es lo que nos llevaba, y finalmente en la página de Colombia Check nos decía quiénes fueron los contratistas del Estado que le prestaron dineros a la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro. Ellos se dio en razón y nos decía allí que Olmedo de Jesús prestó 300 millones de pesos en agosto del 2016. En aquella misma oportunidad fue cuando se realizó ese préstamo. Incluso fue un crédito que los mismos socios de aquella comercializadora Practimas S.A. habían realizado. Bueno, entonces, como lo escucharon, en medio de toda esta empresa que también los socios terminaron denunciando a Olmedo López, se dio un préstamo y esta plata terminó en la campaña de Gustavo Petro. Acá una de nuestras usuarias nos dice: apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y, por supuesto, compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.